Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Bienvenidos al quinto webinario, el anteúltimo. Queremos agradecer mucho a Mercado Libre, que gracias a su apoyo pudimos hacer este ciclo completo de 6 webinarios. El último webinario va a ser en noviembre, va a ser sobre la herramienta Donar Online y el lanzamiento. Así que bueno, bienvenidos hoy, ya hay varios conectados, se irán sumando después, al webinario que le quisimos dar el nombre de la clínica del fundraising, todo lo que siempre quisiste saber sobre recaudación de fondos, y para eso trajimos un invitado especial, un experto en el tema de fundraising, Juan Lapetini. Muchas gracias por sumarte a este quinto webinario. Y la idea es que ustedes, sí, los que se fueron inscribiendo vieron que les proponíamos poder ir recolectando ya sus preguntas, que ya armamos como varias de esas, y también la propuesta un poco era que tengan la oportunidad de preguntarle a un experto en vivo algunas preguntas también, así que vamos a guardar también un espacio dentro de esta entrevista a las preguntas que tengan ahora, pero bueno, arrancamos entonces. Juan. Arrancamos. Primero que nada, Juan preparó, en realidad, bueno, si querés presentarlo vos, el test que solés hacer en tus presentaciones, en tus capacitaciones, así que tengan a mano lápiz y papel, les damos 5 segundos para que agarren lápiz y papel mientras vamos a presentar a Juan. Él es consultor senior de movilización de recursos, de fundraising, diseño de planes estratégicos, planificación, desarrollo integral de campañas de recaudación de fondos y coach de equipos. Tiene mucha experiencia en el sector social, trabajó en muchas organizaciones, pero bueno, si querés contar un ratito brevemente sobre tu experiencia en el sector. Bueno, hola de nuevo a todos. Está la cámara invertida, entonces me cuesta coordinar movimientos, pero va a salir bien. Bueno, sí, hace mucho que trabajo. Tengo 48 años, tengo 2 hijas, Clementina de 19 años y Delfina de 13, y estoy en el sector social desde los 12 años. Empecé en organizaciones de la iglesia, en Cáritas, en Acción Católica, y claro, las primeras acciones de desarrollo de fondos tenían que ver con vender rifas para poder hacer acciones, o juntar ropa, o actuar en emergencias, inundaciones. Y la verdad es que después, bueno, hice el camino que hicimos todos los de mi generación, que fue estudiar, empezar a trabajar en una empresa y sentir la necesidad de tener que estar en un proyecto social, ya no solo como voluntario o vocacionalmente, sino desde la profesión. Así que bueno, estoy trabajando en ONGs formalmente desde hace 12 años, y bueno, he estado por Fundación Huerta Niño, Aldeas Infantiles, estuve en la comisión directiva de AEDROS, que es la Asociación de Fundraisers de Argentina, y bueno, eso es todo por ahora. Buenísimo. Ya les dimos tiempo para que vayan a buscar lápiz y papel. Va a haber 25 preguntas súper rápidas que van a ver en la pantalla, así que la idea es que ustedes puntúen. Si la respuesta a esa pregunta es sí, suma 4 puntos. Si la respuesta es más o menos, suma 2 puntos. Y si la respuesta es no, suma 1 punto. Vamos a ir rápido porque hay mucho contenido y muchas dudas que Juan va a estar contestando, así que esto es como una carrera. ¿Están listos? ¿Hay alguno que nos responda si ya están listos? Ahí vemos unas manos levantadas. Lo importante de esto es que sean lo más objetivos posibles, ¿no? Es decir, si es sí realmente y sí, vale 4 puntos. Ahora, si ustedes consideran que es un más o menos, tibio, está bien. Ahora, fíjense que hasta el no da posibilidades de puntaje. Con lo cual, esto es importante también como para nosotros tener una idea de dónde estamos como región, entre, bueno, en ese momento hay casi 100 participantes, y tener una idea ustedes. Después van a ver que vamos a hacer una pequeña revisión de esto que contestaron. Bueno, vamos, perfecto. Les doy 5 segundos por pregunta y arrancamos.
Bueno, voy a empezar a leerlo, perdón. Mensajes, la segunda es, tengo un mensaje claro de mi ONG en una frase como máximo de 5 palabras. La tercera, tengo estudio de factibilidad sobre desarrollo de fondos. ¿Conozco todas las estrategias de desarrollo de fondos? ¿Conozco todas las técnicas de desarrollo de fondos? ¿Tengo jornada de planificación de desarrollo de fondos? Perdón, ahí fui rápido. ¿Tengo objetivos claros y medibles de desarrollo de fondos? ¿Tengo objetivos en costos, en inversión de desarrollo de fondos? ¿Invierto en capacitación? ¿Realizo al menos una acción de desarrollo de fondos? ¿Realizo al menos 3 acciones de desarrollo de fondos? ¿Realizo más de 5 acciones de desarrollo de fondos en el año? ¿Tengo reunión regular de gestión de desarrollo de fondos? ¿Realizo revisión de la planificación de desarrollo de fondos? ¿Al menos una persona realiza solo desarrollo de fondos en mi organización? ¿Al menos 3 personas realizan solo desarrollo de fondos? ¿Tengo perfiles de puesto para desarrollo de fondos? ¿Tengo plan de fidelización para desarrollo de fondos? ¿Tengo el equipo de la organización, todo el equipo de la organización realiza desarrollo de fondos? ¿El board está involucrado en desarrollo de fondos? ¿Tengo dinero para invertir en desarrollo de fondos? ¿Me capacito en desarrollo de fondos? ¿Tengo comunicación orientada a desarrollo de fondos? ¿Solicito ayuda de consultoras en desarrollo de fondos? ¿Me gusta el desarrollo de fondos? Perfecto. Sé que, bueno, fui un poco rápido, espero que hayan podido sumar. Igualmente, quédense tranquilos que este ejercicio lo van a poder hacer solos cuando les llegue el material, que se lo vamos a estar enviando al final del webinario. Van a estar todas estas preguntas y van a poder sumar. Así que, ¿hay algunos ya resultados preliminares de algunas personas? Ahí lo vamos a ver dentro de las... Escriban en el chat algunos resultados. Valentina, 310 puntos. No puede ser. ¿Es posible? No. 31. 31. Ahí está. Ahí está. 31. Se fue un cerito. ¿Alguno más? Bueno, es un imaginario el tema de los resultados, ¿no? Porque en definitiva son todas preguntas que nos hacen poner en una situación de análisis, de pensar, de mirar nuestra organización desde una pregunta. Y entonces, siempre que hacemos los talleres presenciales, lo que tratamos también es de entender qué tipos de organizaciones están, ¿no? Están las organizaciones que tienen hasta 30 personas trabajando en desarrollo de fondos, y tenemos organizaciones que quizás no tienen a nadie, ni siquiera a alguien del board o el director. Y entonces eso nos ayuda también a entender por qué nos va tan bien o por qué nos va regular o por qué nos va mal en buscar fondos, ¿no? En desarrollar fondos. A veces es demasiado pretencioso como pensar que en una hora uno va a poder responder todas las preguntas de la humanidad que hay sobre el desarrollo de fondos, el fundraising, la movilización de recursos.
si uno no empieza por preguntarse, ¿no? Por cuestionarse en dónde estoy. Porque en verdad, digo, no hay ninguna respuesta mágica y se van a dar cuenta a lo largo del webinario. No hay ninguna respuesta que sea tan iluminadora, que nos resuelva todos los problemas mañana y mañana tengamos $1 millón. Y si es así nos avisan, por favor, les pedimos. Pero sí es verdad que desde las preguntas debiéramos poder llegar a un análisis nosotros, ¿no? Entonces, vamos a volver después sobre este análisis, pero básicamente, como, bueno, hay perfiles tan distintos de organizaciones y hay distintos países involucrados, nos parecía interesante, antes de pasar a las preguntas, porque hay muchas preguntas ahí, ¿cuántas? Sí, hay más de 40 por ahí. Bueno, sí. 40 preguntas, todas muy ricas, muy amplias, y obviamente algunas preguntando cómo se empieza a hacer desarrollo de fondos, y otras preguntando si podemos utilizar WhatsApp como una herramienta de marketing, con lo cual dense cuenta que hay como una dispersión amplia y que es muy linda, pero la vamos a ir tratando como de responder las preguntas ordenadamente. Primero, nos parecía interesante abordar 3 o 4 conceptos como rápidos, para todos estar más o menos en situación. Y ahí pasamos a nuestra primera diapositiva, ¿no? Estos lineamientos, la verdad que son bastante generales, ¿no? Entonces, parte de estos lineamientos se trabajan en muchas organizaciones que empiezan a dar sus primeros pasos, y fíjense que hay como, me gustaría que se queden, cuando la vean más tranquila y la puedan leer, la van a disfrutar, pero hay como 3 puntos esenciales en esta diapositiva, ¿no? Y el primero tiene que ver que es un proceso temporal, recaudar fondos, movilizar recursos. ¿Y por qué decimos que es un proceso temporal? Porque no es una acción reactiva a una necesidad del hoy, sino que debiera poder resolvernos todas las cuestiones que estén vinculadas con llevar a cabo nuestro proyecto. Y por eso hablamos de que es algo que comienza, que tiene una línea de tiempo trazada, pero la verdad es que las organizaciones que no dejaron de hacer nunca desarrollo de fondos son las organizaciones que están mejor posicionadas hoy, ¿no? Porque empiezan a tener recursos para resolver ya no solo las problemáticas puntuales del proyecto social, sino que pueden ampliar sus equipos y pueden tener mejores profesionales y pueden tener más incidencia y pueden tener más renombre, y entonces uno se encuentra con organizaciones como UNICEF, como Greenpeace, que son organizaciones que son muy potentes, pero que realmente invierten muchísimo, no solo en captar y fidelizar, sino que invierten mucho también en posicionarse como organizaciones, ¿no? Lo segundo es que, si lo pensamos como una línea de tiempo muy, muy larga y que no se interrumpe, hablamos de una propuesta de intercambio, ¿no? Porque el fundraising más sano, el más positivo, es aquel que involucra a personas. No importa si están en una empresa, no importa si vienen a un evento, no importa si son donantes individuales, pero en donde nosotros no perdemos como la visión de humanidad, ¿no? Es decir, tratamos a los donantes como queremos que nos traten a nosotros, y el estar dentro de una ONG que trabaja justamente atendiendo necesidades de los beneficiarios, no nos hace mejores a nosotros tampoco, sencillamente nos hace estar actuando y tener una necesidad concreta. Entonces, siempre digo esto, y para aquellos que lo sepan, buenísimo, y para aquellos que no, también. Para mí lo más importante en una buena propuesta de fundraising es nunca perder el respeto a las personas, a los donantes que van a venir a darnos dinero y apoyarnos, y nunca perder el respeto por el equipo interno tampoco, ¿no? El equipo de desarrollo de fondos normalmente es el equipo al que más se le exige, el que quizás tiene más presión justamente en esto, ¿no? En darle sostén a la organización, y creo que a veces injustamente las tasas de rotación son muy altas porque la exigencia es muy alta y se pierde de vista el querer el proyecto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense que a mí siempre me gusta hablar del caso. De hecho, una de las preguntas que recién hacíamos tenía que ver con si podías enunciar la misión de tu ONG en una frase de no más de 5 palabras.
Y la verdad que para esto siempre hacemos un ejercicio que es el test del ascensor, que seguramente algunos no lo conocen. Pero imagínense ustedes subiendo a un ascensor con un potencial donante en donde en el trayecto de 7, 8, 10 pisos, que son 3 minutos, 4, 5 con mucha furia, uno tiene que poder contarle rápidamente qué es lo que hace y desde contarle la misión de la organización, poder sensibilizarlo para que en un principio generar, por un lado, el interés de esta persona por saber más, pero por otro lado también lograr tener como un momento más para después, lógicamente, ir para solicitarle dinero o apoyo o lo que sea. Hoy vamos a hablar solamente de solicitar dinero o especies en alguno de los casos. No vamos a hablar de voluntarios, no vamos a hablar de sumar potencial o de personas para... Hay unas preguntas que tienen que ver con el clima de la organización. Vamos a orientar todo desarrollo de fondos, con lo cual van a escuchar hablar mucho de dinero, que no es una mala palabra para aquellos que recién empiezan a hacer desarrollo de fondos, que tiene que ser una constante, hablar de dinero continuamente. Entonces, fíjense que hablamos de preparar el caso, ¿no? Nosotros, en desarrollo de fondos, hablamos mucho siempre de que el caso es el representativo de nuestra organización. Es nuestra misión más un plus, ¿no? Ya no solo luchamos contra la desnutrición, o atendemos a madres en situación de abandono, o atendemos a ancianos en situación de muerte terminal, o de enfermedad terminal, perdón, sino que justamente, fíjense que presentamos un caso concreto, ¿no? Que es, además de que nuestra misión es tal, vamos a mantenernos con la desnutrición infantil, el caso justamente, fíjense que tiene como determinadas características, ¿no? Ya se empieza a nutrir de datos, empezamos a comentar por qué necesita que se resuelva urgente, Ahí volvimos. A ver si nos escuchan. Díganos por el chat si volvimos bien, si todos nos están escuchando. Ahí está Juan Esteban que dice que sí. Buenísimo. A ver. Vamos a... Perfecto. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces. Entonces, hablábamos de preparar el caso. ¿Cuánto estuvo cortado el audio? ¿Poquito? ¿Hasta dónde? No, un segundo, 2 segundos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, seguimos el hilo, ¿no? Buenísimo. Seguimos el hilo. Básicamente, fíjense que hablamos de un caso, y este caso tiene el respaldo en la urgencia, tiene el respaldo en nuestra capacidad para darle respuesta, pero además empezamos a hablar también de un impacto, ¿no? Vi algunas preguntas de organizaciones que decían que, bueno, que son muy nuevitos, que recién empiezan, cómo demuestran lo que hacen. Claramente hay que tener un impacto y claramente hay que tener información de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, porque de alguna manera lo que buscan también los donantes es asociarse a un proyecto que es exitoso, ¿no? Más allá de que esté dando respuesta. Digo, esta sensación de los donantes, de cualquier tipo de empresa, de cooperación internacional, buscan también esto, ¿no? Asociarse, dar su dinero a algo que está funcionando. Entonces, fíjense que una de las características también tiene que ver con que mi proyecto sea, en principio, novedoso, puede no serlo. Lo que no puede no ser nunca es ambicioso, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque, bueno, si no tenemos ambición en cuanto a las metas nuestras como organización, claramente nos encontramos con que, bueno, en cuanto se resolvió, se terminó, y no está mal, pero estamos hablando en muchos casos de organizaciones que buscan dinero ya no solo para tener un impacto local, sino a veces tener un impacto regional, ¿no? Hay muchas organizaciones que estuve viendo que no solo están en su propio país, sino que buscan transferir su modelo de respuesta a otros países. Bueno, pasamos a la siguiente.
Y fíjense que para esto, antes de ir a las preguntas, siempre me gusta como repasar las 10 estrategias que tienen un montón de variantes en sí mismas, pero que son como las 10 estrategias agrupadas, más importantes, por lo menos que yo conozco y que yo trabajé. Con algunas me siento más cómodo, con otras no tanto. Pero claramente fíjense que si hablamos de donantes individuales, en muchos textos, a mí no me gusta mucho usar la sección pequeños, pero sé que está generalizado y por eso lo pongo, pero se habla del donante individual, ese donante que dona en promedio entre 10 y 15 dólares dependiendo del país. Está el gran donante, que es ese donante que va a donar una suma importante, a veces 50.000, a veces 100.000. Warren Buffett le donó hace unos años a Bill Gates 2.800 billones de dólares, es un gran donante claramente. El que necesita un poquito ya sabe a quién pedirle. Por otro lado están lo que son las donaciones de empresas, que son bien concretas. Los eventos especiales, hay algunas preguntitas de eventos que después vamos a anclar. Las alianzas estratégicas que ya tienen que ver con un paso más con las empresas, que ya no es solamente pedirles dinero, sino que es vincularlas con la operación, que nos presten sus voluntarios, que participen de nuestros eventos, de nuestras publicaciones. El gobierno, que claramente muchas organizaciones comienzan realizando desarrollo de fondos con fondos del gobierno, sea municipal, estatal, departamental, nacional. La cooperación internacional, que claramente empieza con o los organismos internacionales, algunos ejemplos de bancos, por ejemplo, pero también países, concretamente ya figuras de países, de embajadas, muchos concursos, y entonces también muchas organizaciones reciben sus primeros fondos a partir de concursar en, por ejemplo, una embajada que suele realizar concursos de este tipo es la Embajada de Australia en muchísimos países, ¿no? Después tenemos lo que son los emprendimientos productivos, que hay muchas ONGs que también tienen su línea de recaudación a partir de los productos que ellos hacen y los pueden comercializar en ferias o en talleres, o a veces mismo con las empresas. La venta de servicios, hay ONG que se especializan en vender un servicio. Conozco, por ejemplo, hay una ONG que está cerca de mi casa, que lo que hacen es brindar talleres de capacitación para distintos tipos de personas de la comunidad, ¿no? Y entonces, por ese servicio ellos cobran justamente algo sencillo, pero les sirve justamente para poder tener funcionando esos talleres. Y después están los legados, que tiene que ver mucho con lo testimonial, tiene que ver con esas personas que han donado durante muchos años y además, dependiendo del país y la regulación que haya, deciden o donarlo todo si no tienen herederos, o un porcentaje, dependiendo, insisto, de la ley de cada país, un porcentaje para que la organización sea beneficiada, con una casa, con un auto, con dinero, con varios etcétera. Antes de pasar a las preguntas, van a ver que muchas de las respuestas que vamos a dar tienen que ver con lograr una adecuada adecuación de este gráfico que a mí me encanta. Lo descubrí hace unos años y tengo hasta cuadros en mi habitación de esto, porque sirve para todo. Pero fíjense que son como variables que solemos manejar mucho en las organizaciones sociales, y que la verdad que el mix normalmente da mal, ¿no? Es decir, da mal, porque si queremos que sea rápido y barato va a estar incompleto, y bueno, jueguen a hacer las combinaciones que quieran, pero también úsenlos con sus jefes para explicarles cuando no quieren dar dinero para invertir en desarrollo de fondos, o pagar una capacitación, o pagar una acción o una campaña, porque normalmente cuando uno se excede realizando las cosas a costo cero, termina, bueno, primero uno termina sobreexigido el equipo, pero también para lograr productos de muy buena calidad, siempre hay que tener un porcentaje mínimo de inversión
porque eso también es lo que permite oxigenar al equipo y lograr cosas nuevas, ¿no? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, vamos bien, perfecto. Ahí si nos dicen, si escuchan, va todo bien, perfecto. Esto que decís, Juan, es súper importante, ¿no? Porque muchas veces, o las organizaciones que no tienen demasiada experiencia en recaudación de fondos, es como encontrarse con la sorpresa de que necesitas plata para conseguir plata, ¿no? Y tratar como un poco de pensar un poco más allá, que estas acciones requieren inversión, ¿no? Para que puedan ser de calidad y sostenidas en el tiempo, es este compromiso de tiempo y dinero que sí o sí necesita, y como bien decías, todas las estrategias que hay detrás, todas tienen un costo asociado que para empezar una estrategia, la organización tiene que evaluar si realmente tiene la capacidad de poder desarrollar estas estrategias. Sí, la primera inversión que una organización debe hacer en desarrollo de fondos es poder tener una persona que esté pensando solo en eso, ¿no? Es decir, que todas sus horas, o por lo menos una gran mayoría, estén destinadas a pensar de qué manera logra fondos, cómo se capacita, a qué lugares tiene que recurrir, cómo participa de colectivos con otras ONGs, con otras personas que hacen desarrollo de fondos. A mí me gusta mucho participar de grupos con otros colegas que están haciendo desarrollo de fondos. Aquí en Argentina el año pasado nos juntamos, éramos 15 directores de desarrollo de fondos, y la verdad es que fue increíble porque las preguntas eran bien concretas, ¿no? ¿Cómo haces tal cosa? ¿Qué resultados tenés para tal otra? ¿Te funciona tal otra? ¿Por qué haces eventos? ¿Por qué no haces eventos? Y la verdad es que, digo, más allá de las capacitaciones a las que uno pueda asistir, que están buenísimas, y en las que hay que invertir todo lo que uno pueda, claramente hay que buscar esos espacios de socialización en donde uno se empieza a conocer con la gente que trabaja en el ambiente y empieza a evacuar las dudas, ¿no? El ambiente social tiene esa característica que para mí es súper potente, y por eso sigo eligiendo este sector, que es que uno llama a otro colega y son muy pocos los que son reticentes con la información, y entonces uno tiene la posibilidad de juntarse y compartir información, obviamente siempre dando el primer paso, que es uno compartiendo, porque así es como sea la dinámica, ¿no? Sí, a veces justamente eso, ¿no? El ser generoso en el poder compartir información que quizás a veces es sensible, pero termina abriendo puertas, en definitiva, para que otros también puedan compartir. Sí, siempre sabiendo qué información uno puede o no compartir. La verdad es esa. Ahora, hay un montón de información que es súper pública, se dan las capacitaciones, con lo cual debería ser más sencillo. Sí. Bueno, ¿pasamos a las preguntas? Pasamos a las preguntas entonces. Primero, a las preguntas que ustedes ya fueron dejando en el documento cuando se inscribieron, que la fuimos agrupando en diferentes ejes temáticos. A ver si las puedo ver. Buenísimo. Bueno, un poco Juan ya fue hablando sobre el área de desarrollo de fondos y siempre vuelven a surgir esto de cómo puede una organización pequeña empezar a recaudar fondos. Acá hay algunas preguntas que me gustaría preguntártelas de forma agrupada para que la respuesta no se repita, digamos, ¿no? Nos llegaron una pregunta de cómo puede una organización pequeña empezar a recaudar fondos. ¿Cuáles son los pasos que tiene que llevar adelante? Que es muy similar a otra que consulta sobre cuál es la mejor forma de empezar la recaudación de fondos, qué porcentaje de tiempo, recursos normalmente se le destina a la búsqueda de financiamiento, y cuáles son los 3 componentes más importantes para poner en marcha una oficina de recaudación de fondos, ¿no? Tiene que ver como con los primeros pasos para empezar un área de recaudación de fondos en las organizaciones. Bueno, aquellos que ya tengan equipos, paciencia, ya vamos a llegar. Vamos a tratar de avanzar rápido con estas preguntas que son iniciales, pero que la verdad que son súper importantes para aquellos que no tienen experiencia. Y entonces, para mí, lo más importante es que quienes lideren la recaudación de fondos en las organizaciones sean el board o el consejo de administración, o el fundador.
Y claramente la persona que está liderando el equipo, en muchos casos es el director ejecutivo, en muchos casos es un coordinador o un responsable, pero la verdad es que son esas personas las que tienen que motorizar los primeros pasos de desarrollo de fondos para que funcione. Porque escuché mucho tiempo a muchos directores o gente del consejo, o mismos fundadores, decir, yo no sé pedir, yo me llevo mal con los números, yo me llevo mal con el dinero, no puedo decir la palabra dinero, y un montón de etcéteras, que esas personas tienen que poder trabajar para que los primeros planes, sobre todo, sean exitosos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que si el compromiso no baja de esas personas, lo más probable es que los planes que se desarrollen desde el equipo de abajo hacia arriba tarden mucho tiempo o no logren el éxito, ¿no? Entonces, claramente de hecho, cuando a mí me tocó ser director de una organización, el 60% de mi tiempo era recaudando fondos. Y era estando encima de las acciones, yendo a ver empresas, porque muchas veces las empresas quieren también tratar con las personas que lideran el proyecto. Entonces, más del 60%, y de hecho, constatándolo con otros directores pares, nos pasaba lo mismo, ¿no? Y entre nosotros veíamos que los directores que no estaban involucrados con desarrollo de fondos eran o los que ya tenían un equipo súper armado de mucha gente, o los que justamente tenían problemas para llegar a fin de mes. Con lo cual, volviendo a la pregunta, la mejor manera en sí tiene que ver con poder lograr lo que se llaman los primeros 100 donantes de calidad, ¿no? Que es ese primer círculo entre las personas que están involucradas en el proyecto y que sencillamente agarran su celular. Hoy las personas tienen un promedio de casi 500 contactos en sus celulares, y de esos 500 contactos, si sumamos 10 personas, fíjense qué fácil que es, 10 personas, 10 contactos, cualquier persona puede acercar a un familiar, un amigo, un conocido, para empezar a diseñar una acción de contacto y que esas personas sean donantes de la organización. Por otro lado, si las personas que están liderando la organización están involucradas, ellos deben ser los primeros donantes, ¿no? Y no estamos hablando de donar $100.000, estamos hablando de ser un donante individual de la organización de $5 o $10. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la donación y la atracción es lo que también ayuda a que esos primeros pasos sean exitosos, ¿no? Más allá de que la excusa sea yo ya dono mucho tiempo, yo cobro de menos por estar trabajando acá, no importa. Es la primera donación de importancia, que es de las personas que están trabajando en el proyecto. Obviamente no hay que obligar a nadie, el que no quiere, no quiere, pero sí no hay que saltearse ese paso de pedírselo, ¿no? En cuanto a los tres componentes, para mí lo primero tiene que ver justamente con el compromiso, pero en cuerpo y alma de las personas que lideran el proyecto. Lo segundo es tomarse el tiempo necesario para analizar qué se hizo hasta ahora y qué se quiere hacer, compatibilizándolo con la necesidad en dinero. Y entonces uno tiene que poder hacer ese plan de desarrollo de fondos que cubra los gastos que uno tiene hoy, ¿no? Concretos, bien concretos. Y lo tercero para mí es poder poner una persona específica a desarrollar fondos, que lidere las acciones, que vincule la comunicación con el desarrollo de fondos, que ayude a modificar ese mensaje del que tan enamorados siempre estamos, pero que nos cuesta para recaudar fondos, porque le falta el punch, o porque le falta el shock, o porque falta de qué manera ayuda a la persona. Y entonces son como los primeros pasos, ¿no? para lograr estos donantes de calidad. Buenísimo. Y acá decías algo súper importante, que es el aliado estratégico del área de recaudación de fondos, el área de comunicación, ¿no? Que siempre tiene que ser transversal y eso, trabajar casi como novios a la hora de diseñar mensajes y estrategias para que no haya dos canales por separado, ¿no? O a veces se terminan como desarrollando estrategias con objetivos diferentes, porque quizás las áreas mucho no
muchas organizaciones tienen como fusionadas las áreas, ¿no? Y a veces eso puede ser bueno o malo. Hay organizaciones que tienen bien independizadas sus áreas y a todo lo que es comunicación institucional lo tienen bien separado, y entonces tienen una comunicación específica para el desarrollo de fondos, ya sea para la captación o la fidelización. Hay organizaciones que tienen fusionados estos departamentos y a veces eso puede llegar a ser nocivo porque se pierde un poco lo que se dice abogacía o advocacy, y entonces uno está muy orientado en recaudar y eso puede no llegar a ser bueno. Pero la verdad es que, digo, siempre las combinaciones debieran responder a las personas que están en la organización y a la necesidad que tiene la organización, ¿no? Porque a veces poder acomodar el discurso comunicacional para recaudar fondos es buenísimo, ahora no es lo único que debe hacer. Total. Buenísimo. Y siguiendo con el área de recaudación de fondos, Patricia Erickson nos dejaba esta consulta, que es: ¿el consultor externo debe trabajar con un honorario fijo o a porcentaje? Y acá está buenísimo esto de traer un externo para desarrollar fondos dentro de una organización, ¿no? Sí. Como, ¿cuáles son los pros y los contras, quizás, de las consultorías externas? Los contras es que hay mucho consultor, lo voy a decir así bien claro, a veces sin escrúpulos, a veces queriendo hacer un negocio con las organizaciones, y entonces por eso a veces está mal visto el tema de la consultoría. En cuanto a los pros, yo no soy pro porcentaje de las ganancias, no me gusta, no me parece ético que un consultor realice una acción de desarrollo de fondos y cobre un porcentaje sobre lo que se recauda, porque inclusive hasta sería engañoso el mensaje con los donantes, ¿no? Sí me parece que si es un consultor bueno y su trabajo es bueno, tiene que poder cobrar su fee mensual, pero digo, todo esto asociado a que además no solo tiene que poder ayudar a la organización a diseñar su plan o a acompañarlo en una acción concreta, sino que también tiene que poder dejar el capital instalado en la ONG. Entonces, un consultor que no forma a las personas con las que trabaja dentro de la organización, para mí definitivamente es un consultor que no está haciendo bien su trabajo, y creo que las organizaciones tienen que buscar ese combo, ¿no? Es decir, no solo que sea un consultor que con su precio y su fee se adapte a las necesidades de la ONG, sino que también Sí. Ahí volvimos. ahí estamos. Presentación. Ahí está. Fue un segundo. ¿Se escucha? Buenísimo. Bueno, así que eso es todo lo que tengo que decir sobre Y terminamos, y así terminamos. Pero claramente las ONGs tienen que buscar consultores que les den respuestas, que los ayuden a recaudar fondos, que cobren un fee adecuado al trabajo y a la organización, porque hay organizaciones que pueden pagar bien y está bien que lo hagan, pero también que dejen capacidad instalada. Eso es uno de los valores para mí más importantes de la consultoría. Buenísimo, y ahora pasamos a otro eje que es sobre las herramientas específicas para desarrollar fondos, ¿no? Hay como muchas consultas en base a eso. Una pregunta que engloba bastante es sobre los canales de donación que son más convenientes. Bueno, los que más convierten, los más convenientes. La verdad que hay una oleada estos últimos años de poner la mirada ya no tanto en las empresas y en los donantes únicos, sino en poder armar esa pirámide, la base de esa pirámide, que es con muchas donaciones individuales. Lo decíamos hace un rato, depende del país, el promedio de donación está en $12, $15 por mes de manera recurrente, ¿no? Y el tiempo de vida de estos donantes individuales, la verdad que difiere bastante también, ¿no? Sobre todo porque se empezaron a mezclar mucho las acciones, y hay acciones de captación con
con base fría o con base desconocida, como dicen algunos, y otros utilizan o el face-to-face en la calle o las campañas digitales, que justamente lo que permiten es que ya haya un contacto con la persona que va a donar. Entonces, en algunos casos se habla de entre 3 y 5 años de vida de los donantes, y si la base es fría o desconocida, muy desconocida, con suerte llega a 1 año. Con lo cual, a veces pensar en acciones de donantes individuales es pensar en invertir y estar muy encima para que esa base de donantes permita tener mejores acciones, ¿no? Entonces, creo que se va a seguir imponiendo, sobre todo, bueno, aquí en Argentina lo que ha pasado en los últimos años es que han venido cada vez más organizaciones u organismos internacionales y están desplegando equipos de diálogo directo, face to face en las calles. ¿Por qué? Porque ven que funciona claramente, ¿no? Y que es una estrategia que tiene un buen repago, que no es una estrategia cara. Y yo creo que es una acción válida. Sí creo que en algún momento va a saturarse como a la larga se va a saturar el telemarketing. Me tocó estar el año pasado en México y en México el telemarketing casi no funciona, por esto que las personas no atienden a desconocidos, ¿no? Y aquí en Argentina creo que vamos rumbo a eso, sobre todo porque ya empezaron a colocarse los registros de... aquí hay un número que uno llama en Buenos Aires que llama el 147 y es el no molestar. Y no quiero que me llamen para ofrecerme ningún producto ni nada, sea una aspiradora, una heladera o una donación, ¿no? Sí, quizás eso hace que se limite mucho. ¿Y existe alguna especie de, no te digo fórmula, pero con esto que hablabas de las bases frías y las bases calientes, alguna recomendación en cuanto a la cantidad de contactos previos que tiene que tener un prospecto para poder convertirse en donante? ¿Existe, o sea, es necesario pensar en una especie de nutrición de ese contacto antes de pedirle directamente la donación, o cierto camino a seguir, digamos, ese tipo de esfuerzo? ¿Podría llegar a tener, aumentar quizás la conversión, el ratio de conversión? O... Claramente, hay dos cuestiones. Primero, que hay muchas organizaciones que no tienen visibilidad, que no es reconocida el nombre de su ONG o el trabajo que realizan, o a veces es sobre una enfermedad muy particular. Bueno, digo, todas esas organizaciones necesitan sí o sí poder tener ese espacio para poder contar qué es lo que hacen, ¿no? A partir de ahí, claramente, yo creo mucho más en las campañas integradas, en el plano operacional, que en agarrar el teléfono y empezar a llamar de la guía telefónica, ¿no? Para mí es muy importante que, sobre todo que las organizaciones sean responsables con eso, así como son responsables con sus programas y con el cuidado de sus beneficiarios, que sean responsables con de qué manera captan fondos, porque durante muchos años se ha hecho esto de llamar a la guía telefónica, y todos sabemos que no funciona, es decir, que inclusive es una invasión hacia una persona que no está esperando nuestro llamado ni nada. Creo que hay que encontrar un espacio en donde uno pueda, desde enviarle un mail porque esa persona nos dejó sus datos, a partir de esa invitación poder, si uno tiene el teléfono, poder llamarle y poder hacerle una invitación. Pero claramente estamos hablando de sentido común, ¿no? Hablamos de poder hacer un recorrido y un trabajo concreto para tener donantes de calidad y no estar pensando tanto en reponer los donantes porque se me caen. Yo tuve una organización en donde claramente el concepto era cambiar figuritas, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, que es, me entran 10 donantes, se me caen 10. Y es una locura trabajar así, realmente. Entonces, sí creo mucho en esto del plan operacional, ¿no? De las campañas integradas, en donde uno realmente pone el esfuerzo en la captación, pero a partir de tener varios contactos con ese donante, para luego, obviamente, pensar en la fidelización, que creo que es algo que vamos a hablar en un ratito, pero básicamente la fidelización debiera ser como el elemento también que nos permita retener a ese donante
y no gastar más tanto dinero en salir a captar, ¿no? Buenísimo. Bueno, hay una pregunta interesante, es, ¿qué libros recomendás leer sobre recaudación de fondos? Bueno, hay varios libros. Yo se los voy a leer así en orden porque el primer libro que yo leí, por lo menos de desarrollo de fondos, es un libro que escribió aquí en Argentina Fernando Friedman, que lo patrocinó la Fundación Compromiso. Y la verdad que era como una especie de guía, ¿no? Que tenía ejercicios al final y fue muy interesante. Lo que pasa que uno después empieza a querer buscar como conceptos, ¿no? Entonces, yéndome de ese primer libro que lo leí hace un montón, a este libro último que salió, que se llama concretamente el libro Emotion Racing, que es de Francesco Ambroghetti, que es un libro que salió el año pasado, y que dicho sea de paso, aquí en Argentina la semana que viene va a ser el Congreso de Aedros, de Fundraising, 2 y 3 de noviembre. Y Francesco justamente va a cerrar este congreso hablando de la emoción de los donantes, es decir, cómo justamente lograr llegar a los donantes a partir de sus emociones y cómo lograr que sea un donante emotivo, que son los donantes que se comprueba que están mucho más ligados a la causa. Hay otro libro muy bueno, que son dos libros también que me regalaron en México. Uno es Un día de procurador de fondos, de Marcelo Stravis. Marcelo fue presidente de ABCR, que es el AEDROS, o la Asociación de Fundraisers de Brasil. Y después yo, tú, él y nosotros procuramos fondos, que también es de varios autores mexicanos, y que está la Procuración de México, está la Junta de Jalisco y varios lugares más. Buenísimo. Igual estos libros los vamos a estar también pasando, estos títulos, para que las personas que quieran lo puedan buscar. Sí, y falta mi libro que ya va a estar en cualquier momento. Excelente. Bueno, en la parte digital, ¿no? Había una pregunta sobre las campañas de marketing digital. ¿Qué variables y métricas hay que tener en cuenta y qué nivel de efectividad vos creés que tienen dentro de las estrategias de recaudación de fondos? La verdad que para mí el camino del marketing digital es como el camino, es el camino que me parece más respetable, en el que se pueden justamente pensar en este plano operacional que hablábamos hace un rato. Si bien es más caro porque uno tiene que invertir en pauta, ya sea en Facebook o en AdWords o en alguna otra plataforma, en Instagram, de hecho ya se están realizando campañas. La verdad es que uno tiene la posibilidad de transmitir desde concretamente esa plataforma, que en este caso es una plataforma amiga, la de Facebook, vamos a poner, no solo ya linkear a la fanpage, que obviamente si uno va a hacer una campaña en Facebook tiene que tener su fanpage, es una obviedad, pero está bien decirlo. Uno tiene la posibilidad como de transmitir el mensaje como completo, ¿no? Ya no es una acción y una petición, sino que uno tiene la posibilidad de darle herramientas a la persona para que complete toda la información si es que no nos conoce. A continuación, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le da la posibilidad a esa persona de que se informe, lo invita a que pueda dejarle sus datos, con esos datos uno realmente puede hacer muchas cosas, desde enviarle un mail primero para agradecerle, hasta llamarlo para invitarle a hacerse donante. Y entonces estamos hablando de una campaña digital integrada, que lógicamente es cara, porque uno tiene la pauta en Facebook, tiene que preparar los materiales para que estén, porque tienen que ser materiales medianamente atractivos, pero a continuación después tiene que tener un call center que le permita llamar a esas personas para convertirlas. Yo creo que es la herramienta más sana, vamos a decirlo, porque permite esto, ¿no? Por un lado, que la persona tenga un recorrido mucho más ordenado, que la persona vaya como entrando en secuencia y en tono con la organización, y también a nosotros nos permite como de alguna manera trabajar más pensando también en el donante,
¿no? Porque tenemos que pensar en muchos puntos de contacto. Ya no solo en esa campaña en donde incluimos una publicidad, también en ese mail de agradecimiento y lógicamente después en lo que es el speech y la cadencia con que vamos a tratar de convertirlo desde el call center. Entonces, creo que las campañas digitales para mí son como las más importantes y dependiendo del país, lógicamente a veces tienen un repago general de entre 14 y 16 meses de donación. Sé que esto suena grave, pero son donantes que quizás pueden estar entre 4 y 6 años donándonos, con lo cual quizás de movida tengamos que invertir un año de ese donante en donde no veamos esa donación, pero les puedo asegurar que después es un donante que está súper fidelizado con la causa, es más, que nos exige, nos pide información, qué pasa que nos llegó el newsletter o quiero algún evento más en donde participar, y creo que es seguir apostando a este vínculo sano con los donantes y no un vínculo mercantilista que es solo en base hecho a bases frías y en donde ni sé quién es la persona que me está donando. Sí, quizás esto, las herramientas digitales permite uno ya tener como una plataforma always on, digamos, como que siempre está listo para activar campañas en determinados momentos, pero sí ya tiene como listo para que si alguien viene así sin conocer demasiado, nos encontró por AdWords, lo que sea, puede donar directamente sin un esfuerzo de salir a buscarlo. Exacto. Así que tener sus herramientas digitales listas, bueno, nosotros desde Wingu obviamente que siempre lo recomendamos, ¿no? Por otro lado, lo que te quería preguntar era, bueno, una persona acá decía que quizás sus donantes no tenían casilla de correo, etcétera, y frente a esto el WhatsApp puede llegar a ser una buena herramienta. ¿Conoces alguna estrategia o alguna acción que se haya realizado en WhatsApp o te imaginas si puede ocurrir? Sí, de hecho, me tocó testear lo que era el vínculo con donantes, sobre todo por dos cuestiones. Suele pasar que los donantes no ven el mail o los mails que enviamos. De hecho, estábamos analizando con algunas organizaciones que la tasa de apertura normal de los newsletters estaba en un 15%, un 20% con toda la furia, y eso es muy bajo, porque quiere decir que estamos llegando a décimas muy bajas de contactación, ¿no? Y con los llamados telefónicos pasa exactamente lo mismo, muchas personas que no atienden o que no están, si es un teléfono fijo. Y entonces, WhatsApp tiene como muchas virtudes, ¿no? De hecho, tenemos una diapositivita acá. Nos fuimos para atrás de todo. Ahí. En este momento debe ser más todavía de 1.000 millones de personas, de 1.000 millones de usuarios en lo que es WhatsApp. Pero básicamente fíjense que si solo tomamos los datos del año pasado, tenemos 42.000 millones de mensajes que se envían cada día. Es una enormidad, ¿no? Y si todos están aquí, participan de un montón de grupos que se intercambian videos y demás. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Tomamos una línea, por esa línea tratamos de contactarnos solo con personas conocidas. No hicimos la locura de enviarlo a base fría o a gente que no nos conocía, porque la política de WhatsApp es muy dura con los bloqueos. Si uno tiene más de 10 bloqueos de personas a su línea, directamente le cierran la cuenta de WhatsApp. Con lo cual, es para tenerle mucho respeto. No es para hacer locuras ni campañas, sí es una herramienta ideal para fidelizar, pero vuelvo a insistir, se puede fidelizar a partir de que las personas realmente conocen ese número y lo tienen presente, porque en donde nos bloquean termina siendo una acción contraproducente. Uno de los tips que pedían era, ¿qué tipo de mensajes? Bueno, claramente el testeo que hicimos fue con una imagen, con un mensaje y un texto muy corto. ¿Por qué? Porque lógicamente el texto tiene que servir para que es lo primero que va a ver la persona, por si la imagen tarda en descargar. Desde ese texto ya le estamos avisando que somos nosotros y que la imagen no es ningún spam ni ninguna locura. Con lo cual, fíjense todo lo que hay que tener en cuenta porque es, insisto, es un riesgo
y es un riesgo que tenemos que estar dispuestos a asumir. Hay herramientas que manejan masivamente los WhatsApp para enviárselos a nuestros contactos. Yo vuelvo a insistir, hay muchas y hay muchos proveedores. La verdad es que merece mucho respeto justamente por esto, ¿no? Porque en donde se nos bloqueó la línea perdemos una herramienta muy importante e inclusive hasta quedamos como en evidencia con los donantes. De todas formas, hay varias ONGs que ya lo están usando de manera potente. Buenísimo. Nos estamos extendiendo más de lo que usualmente los webinarios duran, pero hay bastante gente enganchada. Vamos a seguir unos minutitos más respondiendo, ya que tenemos acá, aprovechando a Juan, y él, nada, le gusta mucho hablar sobre este tema y gracias por compartirlo. Ya nos metemos a lo que es las tácticas de desarrollo de fondos, y ya veníamos hablando de esto, pero fidelización de donantes, ¿no? Es qué tipo de acciones se pueden hacer, y linkeado con esto es cada cuánto tiempo es conveniente hacer un pedido de aumento de donación. Bueno, en cuanto a lo que es fidelización, para mí es tan importante como la captación. De hecho, yo creo que si nosotros tenemos una persona que hace captación, tendríamos que poder por todos los medios tener una persona que haga fidelización. ¿Por qué? Porque son dos perfiles distintos. La persona que hace captación es la persona que pone el pie en la puerta para que no se lo cierren y pedir la donación, como si fueran los viejos vendedores de películas. Y la persona que hace fidelización, no, es todo lo contrario, es una persona que está pensando en cómo enamorarlo, cómo retenerlo, cómo pedirle que done más. Entonces, respondiendo primero a esta pregunta de cada cuánto, hay organizaciones que hacen el pedido de aumento de donación cada 6 meses, otras los hacen cada 9, otras cada 1 año. Hay organizaciones que no lo hacen nunca, pero porque o no saben o no se animan. Yo creo que lo ideal es cada 9 meses, siempre y cuando se tenga un contacto fluido con esos donantes, ¿no? Porque si no tenemos contacto con los donantes en mucho tiempo y solo los convocamos para que hagan un aumento de su donación, claramente nos va a repercutir mucho en que ese donante se va a ofender o se va a enojar o va a querer darse de baja. Sí, justo consultaban sobre qué speech debería o qué mensaje debería dar a aquellos donantes inactivos para volver a reactivarlos. Sí, dentro de este camino de la fidelización, por un lado tenemos, si no tuvimos mucho contacto con los donantes, la primera acción que vamos a tener no puede ser o pedirle que sea donante de nuevo o pedirle que aumente su donación. Claramente lo que tenemos que es darle información para que él vuelva a tomar contacto con la causa. Y sobre todo, un consejo muy útil que es manejar nuestra ansiedad, porque nosotros enseguida queremos que vuelva a donar y que nos dé plata y todo. Ahora, la verdad es que después hay un montón de líneas, pero sobre todo es convocarlos desde la urgencia, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Una persona que la volvemos a querer sumar o que queremos que esté involucrada, podemos decirle que lo necesitamos hoy más que nunca, que la situación Ahí está. Ahí está. Disculpen, estamos, no sé por qué, hoy teniendo algunos inconvenientes, pero ahí volvimos. Bueno, hablábamos del camino de la fidelización. Todas las organizaciones tienen sus acciones de fidelización. Lo que quizás no tengan es un plan de fidelización. Con lo cual, normalmente la fidelización se hace de manera reactiva, que es, bueno, enviar el newsletter y no enviarlo en la misma semana, o no postear seguido en las redes sociales, o no invitar a las personas a que vengan a nuestros eventos. Entonces, si uno pudiera trazar como ese mapa de puntos de contacto, vería que hay un montón de acciones que uno puede realizar para que esa persona se sienta parte de la organización, ¿no? Yo, por ejemplo, soy donante de por lo menos 10 organizaciones. Y
de algunas me llega el saludo para el cumpleaños, de otras me llega el saludo por el día del licenciado en Relaciones Públicas, de otras me llega el saludo de fin de año. Entonces, hay como un montón de lugares en donde la organización puede buscar la excusa para seguir el vínculo con el donante, y no solo estar contándole la necesidad o la urgencia que tiene, sino tenerlo presente desde un lugar más humano, ¿no? Que es, no sé, o una fecha patria, o las festividades judías, porque hay organizaciones que quizás festejan, saludan solo para el fin de año, el 31 de diciembre, y no saludan para las festividades judías, y resulta que tienen donantes de la comunidad. Entonces, si uno pudiera como construir ese mapa, vería que hay un montón de opciones y posibilidades como para acompañar a los donantes y hacerlos sentirse parte, aún desde noticias que quizás no tienen que ver directamente con el proyecto, pero que lo hacen sentir en esa comunidad latente, ¿no? Total, sí, esto que decías es súper interesante. Todas esas acciones de comunicación que uno hace, que quizás no mide exactamente si le está llegando a ese donante, pero sí todos esos trabajos duende, por así decir, esos mensajes en redes sociales, envíos, etcétera, etcétera, que por más que no lo mida, sí le está llegando y no dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo, pero sí tener la conducta de poder armar ese camino del donante, en donde el único pilote o la única señal no sea que le pedimos dinero una vez al año, sino que todo lo contrario, está lleno de recorridos, ¿no? Y entonces no es la única vez que lo contactamos para pedirle dinero, sino que lo contactamos para sumarlo y para pedirle que su aporte es tan significativo que está buenísimo que nos dé un poco más. Perfecto. Y ahora, bueno, vamos a la parte más de costos, ¿no? En promedio, ¿cuánto cuesta un donante regular por estrategias in-house y cuánto por agencias? Bueno, recién decíamos, dependiendo de la estrategia, ¿no? Vamos a suponer que hacemos el foco en face-to-face. Dependiendo del país, por eso voy a dar rangos un poco abiertos para que no quede tan sesgado ni tan determinante. Pero, por ejemplo, las estrategias in-house de face-to-face están en un promedio de entre 9 y 11 meses, ¿no? Ahora, si uno contrata una consultora, posiblemente esté pagando entre 10 y 12 meses de esa donación, de ese donante. Y estamos hablando con un promedio de donación de, vamos a ponerlo en $12, o redondeemos en 10, con lo cual, saquen las cuentas, amigos. Tenemos que invertir claramente para tener esos donantes. Y vuelvo a insistir, cuando son de face to face, tenemos la posibilidad de que sean donantes que duren bastante más que si es un donante que no nos conoce. ¿Por qué? Porque ya tuvo un contacto en la calle, y de hecho, no solo está el costo asociado de tener una campaña en la vía pública con personas que están haciendo captación, con la vestimenta, la remera o el cartelito, sino también con todo lo que tiene que ver con acciones tendientes a darle la bienvenida, por ejemplo. Hay organizaciones que elaboran productos para enviarle a la dirección de esa persona, o en el mismo lugar le dan una revista, o, bueno, además del mail que se le da como bienvenida. Y entonces, a ver, son acciones que de por sí tienen un costo asociado, pero ¿por qué? Porque hay mucha energía puesta en lograr que sea una captación de calidad. Y entonces estamos dentro de esos valores tomando como referencia a face to face, ¿no? Y respecto a... acá hicieron énfasis en cuánto es el sueldo promedio de un buen recaudador de fondos con experiencia en el mercado argentino. Y quizás, Argentina. Sí, se puede como hablar, si tenés experiencia también y conocimiento de otros lugares en Latinoamérica. Bueno, dependiendo del cargo y la organización, ¿no? Es decir, en Argentina se hace un estudio de bandas salariales entre más de 70 organizaciones sociales. Ese fue un trabajo que hicimos con varias organizaciones hace unos años, y que la verdad que sirve justamente eso, para tener una referencia de cómo está el mercado, de qué sueldos se están pagando, porque claramente las ONG pagan menos salario
que las empresas, pero dependiendo de qué ONG, porque UNICEF paga sueldos tan buenos como empresas, y en algunos casos otras ONG grandes también. En los casos en los que el cargo de la persona sea director de un área de más de 10 personas, la verdad que tengo noción de que está arriba de los $2.000. Yo hice el cálculo en dólares como para tener una referencia general, ¿no? Está arriba de los $2.000. Dependiendo si tiene más o menos personas, algunos superan esos $2.000 y están en $2.300, $2.400. Ahora, en las organizaciones chicas no llegan a pagarle eso ni a sus directores de la ONG. Y entonces, me ha tocado estar en México, en donde en México a un buen desarrollador de fondos está alrededor de los $1.800. Pero vuelvo a insistir, es tan difícil poner un valor en función de la cantidad de gente, la experiencia que tenga la persona, el dinero que recauda, porque eso no es un dato menor, ¿no? Yo el año pasado tenía el objetivo en una organización que trabajé de recaudar 100 millones de pesos argentinos, y la verdad es que es una suma importantísima, pero bueno, he estado en organizaciones donde el objetivo anual es de 1 millón de pesos, 1.700.000 o $100.000, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Sí, tendrá que ver sobre los objetivos que la organización marque sobre esa persona contratada. Sí. Sí, pero también tiene que ver con que las personas que trabajan también empiecen a reclamar salarios más acordes al mercado, a partir de esto, de que también tener una persona que realiza las donaciones en una organización es una inversión, y es una buena inversión, y debiera estar mejor paga, ¿no? Y hablando de costos, ¿hay una donación promedio de un donante esporádico y un donante regular que se dé en la región, o quizás se ha detectado? ¿Cuál es la donación promedio de un donante regular? Y por otro lado, ¿cuál es la donación promedio que se puede pedir de un donante único o un donante esporádico? El donante regular está entre $12 y $15, lo decíamos hace un rato. El donante esporádico es muy difícil sacar un promedio porque hay organizaciones que directamente no quieren trabajar con donantes esporádicos. ¿Por qué? Porque genera mucho desgaste comunicacional, ¿no? Es decir, es una persona que se le cobra una vez sí, 3 no. Hay que como que utilizar mucha energía para estar o cobrándole en el caso que haya que cobrarle, o fidelizando, ¿no? En el caso de que la persona sea una persona que donó por única vez. Y entonces, de hecho, para que estas estrategias que se utilizan de captación tengan sentido, estamos hablando de que hay que invertir 12 meses de cada donante, con lo cual no tiene sentido captar un donante esporádico. A ver, sí está buenísimo recibirlo como una persona que colabora, pero la verdad que es muy difícil tener un promedio, ¿no? Entonces, la organización que estoy acompañando ahora tienen varios donantes esporádicos, y es algo que a mí me parece que está buenísimo, pero la verdad es que no les cuesta nada. Claro. Y entonces está buenísimo. Ahora, si tiene un costo, claramente es una acción en la que uno invierte y sale perdiendo. Quizás en alguna colecta o algo que permita generar volumen, ¿no? Pero no, sí, como lo que pasa es que ya son modelos distintos. Claro. La colecta es un modelo distinto, hay organizaciones que lo hacen y recaudan, no sé, $100.000 por cada colecta, pero la verdad es que el esfuerzo que eso lleva es que uno no tiene información precisa de esas personas. Si una persona que da una colecta o que compra una rifa o participa en un sorteo, es una persona de la que posiblemente nosotros o no tengamos sus datos o nos sea muy imposible tenerlos. ¿Por qué? Porque la persona cree que con su colaboración concreta ya está, y está muy bien, pero para la organización a veces son esfuerzos que cuesta después poder redituar, y por otro lado después cuesta fidelizar a esas personas, ¿no? Buenísimo. Y por último, para ir un poco cerrando, estamos ya excedidos 15 minutos, pero bueno, creo que todos disfrutaron un poco. La pregunta es,
¿cuáles son las tendencias o cómo vos ves el panorama del desarrollo de fondos a nivel región Latinoamérica, ¿no? Como cuáles son los canales, cuáles son los esfuerzos, dónde hay que poner la mirada. Sí, por un lado es preocupante porque las organizaciones que son más grandes y que más dinero tienen están invirtiendo mucho más, y entonces eso imposibilita que las organizaciones menores o más pequeñas o que tienen menos experiencia en desarrollo de fondos les cueste más acceder a las acciones concretas, ¿no? Entonces, vemos que se empieza a dar, o por lo menos yo percibo que se empieza a dar como una competencia más feroz. Por eso yo creo que la tendencia, por lo menos lo que a mí me gusta y lo que creo que se va a empezar a dar es a humanizar el desarrollo de fondos, ¿no? Y humanizar lo que significa ser quizás menos voraz, no querer recaudar 50 millones de dólares todos los años, sino empezar a tomar contacto concreto, ¿no? Porque en épocas en donde quizás el rey del desarrollo de fondo es hablar del retorno, o hablar de los indicadores, o hablar de cuánto cuesta un donante, terminamos perdiendo como de vista qué es lo que queremos, que es diseñar una comunidad en torno a nuestro proyecto, ¿no? Y entonces, cuando se vuelve tan mercantilista la relación de intercambio, que es yo dono, pero no tengo ni idea quién trabaja en la organización, ni sé el nombre de las personas beneficiarias, claramente hay un vacío que se empieza a dar y que creo que hay que empezar a completar con acciones que sean mucho más íntegras, ¿no? Esto que decimos, de poder pensar campañas integrales en donde la persona realmente reciba mucha información, y si no la recibe sea porque él pide no recibir información. Entonces, a partir de eso creo que uno puede generar mejores vínculos con todos los donantes que tenga, sean individuales, que donen un monto pequeño o grande, sean empresas, pero porque el vínculo se convirtió en una alianza, y ese aliado dona un montón de años, pero porque siente que participa y no siente que es un número más. Y voy a poner un ejemplo: hay organizaciones que realizan el upgrade automático o el aumento de donación automático, y la verdad es que yo no es que esté de todo en contra de realizar el aumento de donación automático, sí lo que no me parece es que uno, sin comunicar al donante, porque sí le aumente la donación. Y eso lo he visto en varios casos y me parece una barbaridad, me parece un atropello a la confianza que depositó el donante, como es un montón de casos. Y por último, para ir cerrando, las personas, creo que fuimos contestando a lo largo de todas estas preguntas previas y toda la información que fue agregando Juan a las preguntas que fueron haciendo en vivo. Muchas son sobre marketing digital, hay algunas que piden recomendaciones sobre herramientas específicas en Donadora, creo que es una herramienta de México. Sí. Quizás cuáles han sido la experiencia a través de Donadora. Bueno, hay como temas también como más específicos de herramientas. Algunas hablan sobre cenas benéficas, que quizás los dejamos un poquito por fuera ese tema. Bueno, esto es si conviene decir cuánto se recauda a través de una cena benéfica, o si conviene decir cuánto se recauda en sí. Conviene decir cuál es el objetivo, cuánto se quiere recaudar. Conviene decir sobre el final, para mí no es que conviene, para mí hay que decirlo, cuando termina la cena, cuánto uno recaudó, si cumplió el objetivo o no. Entonces, uno invita a la gente, le vende el cubierto para que participe de una cena benéfica o de un cóctel o un almuerzo, y entonces, digo, además de la entrada y la venta de pauta y de sumar empresas como sponsors, uno tiene la posibilidad de, dentro de la cena, realizar sorteos, hacer una subasta, una rifa. Y a partir de ahí hay organizaciones que hacen colectas, que hacen donantes con tarjeta de crédito. Digo, pero todos esos números debieran poder aunarse, y sobre el final de la cena poder decir cuál fue si se cumplió el objetivo o no, porque eso abre un montón de panoramas. Si se cumplió, la gente queda muy contenta; si no se cumplió, también, porque uno tiene la posibilidad de pedirles más para que se cumpla el objetivo, ¿no?
Y es algo así tan sencillo como eso, y está bueno. Pero sí, yo creo que es una obligación decir cuánto uno recaudó, así sea que no recaudó nada, porque la gente tiene que saber que fue un esfuerzo, ¿no? Y si ese esfuerzo se cumplió o no. Como que hay que sacarse el tabú de hablar de dinero en las organizaciones sociales, en general, digo, ¿no? Tanto de pedir plata como para hacer, no sé, informes de transparencia, de cuánto se donó, Para mí una cuánto se organización necesita. líder en eso es Médicos Sin Fronteras, porque Médicos Sin Fronteras justamente tiene sus balances subidos en la web, y las personas pueden ingresar para ver, inclusive tienen el rango de salario de todas las personas que trabajan dentro de Médicos Sin Fronteras, y eso es buenísimo porque también es generar conciencia en los donantes. Las personas que donan, si quieren pueden ingresar para saber cuánto está cobrando la persona que trabaja dentro de Médicos. Y está buenísimo, es decir, hay que empezar también a educar a los donantes y a las personas comunes que se sorprenden cuando nosotros les decimos, sí, trabajo en una ONG, y te dicen, me sorprendo tanto como si me dijeras que hay vida en Marte. Y no, ¿cómo no voy a trabajar en una ONG? Claro que sí, y tengo que cobrar un sueldo digno. ¿Por qué? Porque estoy profesionalizando el sector y para eso hago desarrollo de fondos. Y por último, para cerrar, y ya nos vamos despidiendo, un consejo o un mensaje que les quieras dar a aquellas organizaciones que recién están empezando en la recaudación de fondos, y por otro lado, a organizaciones quizás más robustas y que tienen un poco más de experiencia en recaudación de fondos. Para mí el gran consejo, y es por lo que sigo trabajando y sigo vinculándome con organizaciones sociales, es no perder nunca el contacto con la causa que uno acompaña, ¿no? Y elegir la causa que a uno lo hace vibrar. Hay organizaciones que me han convocado para trabajar que yo realmente sentía que o no comulgaba con la causa o no me sentía del todo cómodo, y creo que eso es una virtud. ¿Por qué? Porque eso es lo que posibilita que uno pueda recaudar fondos con pasión, involucrándose, dando todo, pero justamente desde ese lugar, ¿no? Del que uno vibra, primero vibró para luego hacer vibrar al otro y que el otro done, ¿no? Entonces, por eso yo al principio también decía esto, ¿no? Yo no dono para dar el ejemplo a una causa social, yo dono porque realmente creo en esa causa. Y si trabajo en esa causa, considero que también tengo que estar donando. No importa cuánto, después veré si es algo que no afecta a mi economía, que sea simbólico, pero tengo que poder estar involucrado pasionalmente en la causa para ser un buen recaudador. Si no, todo lo demás es mercado, y es hablar de inversión y hablar de negocio, y para eso vayan a trabajar en una empresa que paga mejor. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron y se quedaron hasta el final. Vamos a estar enviando este material con una encuesta. Esperamos que hayan podido aprender mucho. El próximo webinario va a ser en noviembre, va a ser sobre la plataforma de Donar Online que ya estamos lanzando para diferentes países de Latinoamérica. Volvemos a agradecer a Mercado Libre por apoyar este espacio y la profesionalización de las organizaciones sociales. Así que, bueno, muchas gracias por quedarse y hasta luego.